Claudio, Hernán, la gran expectativa va a estar porque tenemos 4 modificaciones a lo largo del año y si se supera la inflación, que hoy es una incógnita porque había una meta que fue cambiada y hoy algunos dicen que el 20 no va a ser, que será el 22, que será el 23 y por lo menos el primer tramo es 5,71, ¿no? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, no, a ver, dos cuestiones. En primer lugar, con la ley de movilidad, vos en marzo te hubiese correspondido aproximadamente un 14%, es decir, un 14% contra un 5,7%. Sí. Claro, algunos dicen, bueno, pero en junio debería aumentar con la nueva fórmula y no con la vieja, con lo cual, con la vieja seguiría en 14, con la nueva aumentaría 6%. Esto lo podemos saber porque los datos de la inflación entre septiembre y diciembre del año pasado ya los tenemos, nos falta el dato del RIPTE de diciembre, pero bueno, uno los puede más o menos estimar y vamos a saber que en junio el aumento para los jubilados va a ser del 6%, 5,7 más 6%, suma, no, en realidad el valor total va a ser 12%, con lo cual sigue estando por debajo del 14% de lo que tenías previsto. Ahora, cuando lo comparás con la inflación, que era un poco lo que vos preguntabas, bueno, a ver, el caso del 5,7 está formado por 5,2 vinculado a la inflación y el resto por RIPTE, es decir, el RIPTE le está beneficiando un poquitito por encima de la inflación, un poquitito es 0,5%. Nada, No, absolutamente lógico. nada. Ahora, eso es válido probablemente para los 2 aumentos que tenemos en el primer semestre, no para los 2 del segundo, porque esos dependerán justamente de las discusiones salariales que se produzcan en este momento, porque justamente el segundo semestre va a estar relacionado con el RIPTE o con la variación salarial de los primeros meses del 2018, que uno estima que no van a ser positivas, con lo cual es probable que suceda lo contrario, que finalmente la variación de la jubilación quede por debajo de los guarismos de la inflación. No mucho, ¿no? Lo mismo que sucede ahora a la inversa, ¿no? Pero en definitiva, yo imagino que cuando nos encontremos a finales de 2018, los jubilados le habrán empatado a la inflación, en el mejor de los casos. En realidad, cuando se estaban tratando estos cambios previsionales, se hablaba de 4 aumentos en el año 2018 que iban a incrementar las jubilaciones en aproximadamente un 20,2%. Con una inflación de un 15%, que era la meta del gobierno, el gobierno que decía, el jubilado, el pensionado, va a terminar con un haber 5 puntos arriba. Claro. Eso no se va a dar. La meta cambió. Pero también cambió el tema de los aumentos que van a tener, el porcentaje de aumento. ¿La meta cuánto es? ¿19? Se está hablando de un 19-20. Le ponemos... El Banco Central dice 19,3, digamos. Bueno, el tema es, van los jubilados y pensionados, si sumamos todos los aumentos y los proyectamos a fin de año, va a terminar con un incremento del 26%. ¿Por qué razón? Porque el tercer aumento del año, que era el que venía en el mes de septiembre, no va a ser el que se pensaba, justamente producto de la inflación, que va a ser más alta. O sea, ¿va a ser más alto ese? Va a ser más alto, entonces quedaríamos con una inflación, dijimos, de aproximadamente el 20% y un incremento en las jubilaciones y pensiones que podría estar rondando el 26%. Bueno, igualmente parecería que la meta de inflación aún está retocada, porque primero era el 10, después el 15, ahora el 19. Es difícil de que pensemos que se pueda cumplir, ¿no? Si nosotros vemos el proceso de evaluatorio que estuvimos viviendo estos últimos diciembre, enero, vemos cómo impactó en el mismo precio del INDEC en precios mayoristas, vemos que impactó en un 4,6%, exactamente, y eso va a generar un arrastre en los meses venideros. O sea, se espera que el índice de inflación de enero en realidad no vaya a disminuir después, sino que va a mantenerse o incrementarse. Realmente las jubilaciones siempre vienen, igual que los salarios, siempre vienen corriendo de atrás, ¿no? La verdad es que la situación económica, que esto implica imposibilidad de consumos, ¿no? Y especialmente salud, servicios de las viviendas, que es lo que más incide en la canasta de los jubilados, vemos que es difícil para los jubilados poder cubrir sus gastos. Esto que decía Claudio, ¿por qué la inflación siempre está por delante de lo que son los salarios y de las jubilaciones? Porque venimos con salarios y jubilaciones, estamos hablando de salarios mínimos y de jubilaciones mínimas, absolutamente rezagadas, que ningún gobierno en las últimas décadas solucionó. Esto es lo que yo digo siempre, la ley de movilidad, la anterior, fue una buena ley.
como lo es actualmente la de reparación histórica, pero son leyes que no beneficiaron a todos. No, una parte. Y que no resolvieron el tema de fondo. Ningún gobierno se sentó a decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos el tema de los saberes mínimos? Puede un jubilado hoy no puede vivir con 7.000 pesos y tampoco podía vivir con menos el año pasado y el otro año y hace 10 años. ¿Hoy cuánto tendría que ser si somos coherentes y si no viviéramos en un país como el nuestro, con 28% de pobres y una situación económica tan angustiante? ¿Cuál tendría que ser la jubilación mínima digna? ¿De qué valores tendríamos que estar hablando? De la canasta. Para cubrir la canasta. Y vos tenés una canasta de 17.523 pesos. O sea, 18.000 pesos tendría que ser... 18.000 pesos es una canasta... Para empatar. Para el grupo familiar. Exactamente, para el grupo familiar. Para el grupo familiar. Claro, sí. Claro, acá también tenemos que discutir, porque tenemos un sistema colapsado y tenemos 3.600.000 personas que no hicieron aportes. Entonces, no tenemos una buena proporción. Sí, de todas formas, en algún momento tenemos muchos problemas en cuanto a quién genera lo que después hay que generarle al jubilado, que es el haber. Sí, pero eso es otra discusión, porque en realidad eso depende de cómo funciona el sistema previsional, ¿no? Digamos, vos tenés trabajadores registrados y vos lográs registrar más de los que tenés. Sí, claro, y en obvio. segundo lugar, aumentar la nómina de lo que tenés, que es una cosa que hoy lamentablemente no sucede, y sí se te resiente el problema del sistema previsional. Con un aditamento, cuánto aporta y cuánto contribuye por cada trabajador el empleador y el empleado. Digo esto porque, entre otras cosas, la reforma que se planteó hacia fines del año pasado, la reforma previsional, reduce, por ejemplo, las contribuciones patronales a través de un mínimo no imponible de 2.400 pesos que va a llegar dentro de 4 años a 12.000 pesos más IPC actualizado, etcétera, etcétera. Esto significa que claramente el sistema de seguridad social están ayudando a que colapse. Hoy no es deficitario. Dentro de 4 años ese proceso que pasó en la década de los 90 y que lamentablemente terminó muy mal con la reducción de las contribuciones patronales, con lo cual estamos recorriendo un camino que, si a eso se le suma un mercado de trabajo probablemente expulsivo, porque la verdad que quizás desde el punto de vista más económico uno ve difícil que haya una reactivación en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo y en las contrataciones, es muy difícil que eso sostenga justamente el sistema previsional como está funcionando. Un comentario adicional. Sí. IPC, actualización por IPC. Para los jubilados es un problema además porque, a ver, el IPC habla de una canasta que es la canasta del consumo del conjunto de la sociedad, pero no es representativa del consumo de los jubilados. Porque esto es un problema central. especial en los jubilados. Totalmente. ¿Qué consumen los jubilados? Cualquiera que está del otro lado de la pantalla sabe que consumen, por ejemplo, más medicamentos que el resto de la población. Naturalmente, no hay que ser muy inteligente. Los medicamentos aumentan por encima del conjunto de la variación de precios de la economía. ¿Pero qué descuento siguen teniendo? Sí, igual, Hernán, o no lo tienen la tan última potente? canasta fue atípica, porque según la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que calcula la canasta semestralmente en mayo y en diciembre de cada año, informó especialmente que en este último semestre no fue el precio del medicamento lo que más incidió en el aumento. ¿El alimento? Todo lo que tiene que ver con alimento y mantenimiento de vivienda. Eso fue, ¿no? Servicio de vivienda, claro. Claro, el tema Los del servicios servicio. porque aumentaron más, Claro. ¿no? Exacto, porque los medicamentos, ¿qué porcentaje de descuento tienen? Y en ¿Un todas 70? las obras sociales tenés 40%, 40, pero a mí no. y 70% para... que es muy difícil obtenerlo, que para enfermedades crónicas. sí, Y y algunos 40%. con cobertura total. Sí, y había una serie de medicamentos que eran totalmente gratuitos, hasta 5 medicamentos, que eso desapareció. Entonces el gasto de bolsillo que tiene que hacer un jubilado de sus medicamentos Se hizo más alto. se hizo bastante más alto. Sí. Al Así no habría recibir... que hacer un orden también. Y después lo vamos a seguir tratando, que tiene que ver con aquel que tiene otra cobertura médica, que la paga, y que a su vez, como es jubilado, tiene PAMI. Pero se aprovecha de la situación de PAMI porque PAMI tiene mejores descuentos y está pagando una cobertura alta, porque tiene la posibilidad de Tiene la hacerlo posibilidad de ambas. y no depende de eso. En un ratito hablamos también del bono, que nació en el mes de diciembre. Si y repara o no repara, claro, el y que tema lo del tienen que cambio de cobrar. modalidad. Así que ya lo tratamos, ¿eh? Bueno, Hernán, tendremos que esperar el transcurso del año para ver finalmente si hay empate, si se gana, si se pierde, porque hasta ahora llenamos uno de los 4 casilleros, ¿no? No, pero de nuevo, es probable que quede un poquito por encima de la inflación. Una inflación, de nuevo, que no necesariamente es representativa del consumo de los jubilados. De todas formas, uno de los problemas también que trajo aparejado la modificación de la actualización fue que los jubilados perdieron, lamentablemente, en el transcurso del 2016-2017, un porcentaje importante de sus jubilaciones y
por el tipo de fórmula, la movilidad jubilatoria les permitía recuperar parte de eso. Yo, si me hubiesen preguntado, la verdad hubiese preferido que en todo caso esta modificación lo hubiesen hecho a fin de año. ¿Por qué? Porque el principal indicador de la movilidad jubilatoria era la variación de la recaudación. En cambio, y vos en 2016, 2017 tuviste una caída de la recaudación, entonces afectó lamentablemente a la baja las jubilaciones. La otra cosa que me parece central y que hay que seguir es justamente, si bien la inflación afecta, si se quiere, positivamente a las jubilaciones en esta fórmula, es justamente el aumento de los precios, porque esto afecta sensiblemente al bolsillo de manera cotidiana. Lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 meses es que la variación del tipo de cambio del dólar, lo hemos visto en todas las pantallas de televisión, ha tenido efectos sobre todo el componente alimentos y bebidas, recién lo decía Clara, y las mediciones de inflación respecto de ese componente, que es, obviamente, nadie deja de comer porque se muere, obvio, con lo cual eso afecta sensiblemente el bolsillo y hay subas en los últimos 2 o 3 meses de cosas sensibles. La yerba, por ejemplo, 13%, de 70 pesos a 80 pesos en solo 2 meses, digamos, ¿no? Con lo cual, y nada, y uno sigue tomando mate, con lo cual afecta claramente las posibilidades que tienen los jubilados en una situación, como hablábamos recién, que no es la mejor, ¿no? Uno no piensa que 7.246 pesos, 7.700 con el aumento puede ser la solución. Hacerlo vivir más o menos tranquilo. Exacto. ¿No? Claudio, ¿tu opinión? Sí, creemos que la verdad que la inflación está golpeándonos a todos, no hay forma de... Parece que el gobierno no encontrará forma de controlarla. Esto dicho por los medios y por diarios que generalmente sus opiniones son favorables al gobierno, y nosotros realmente estamos preocupados no solamente por los jubilados, todos los salariados, monotributistas, donde se produce una pérdida de capacidad adquisitiva. Cuando hablamos de pérdida de capacidad adquisitiva estamos hablando de sectores medios que tienen que reacomodar sus consumos, pero también estamos hablando de sectores que pasan hambre. Realmente esa es la problemática. Jubilaciones mínimas, salarios mínimos, gente que tiene sueldos, hay sueldos del Estado que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces este es un problema agudo que tenemos que solucionar, porque en realidad creo que no sobra nadie en el país, no hace falta trabajo para todos y que cada uno pueda, digamos, mantenerse dignamente de su familia con sus ingresos, con su trabajo, y esto para grandes sectores de la población no lo están logrando. Muchas gracias a todos por venir, ¿eh? Clarita, te vemos a las 12, pegadito cuando terminamos. En lo justo y necesario, claro, con toda la información actualizada en seguridad social. Qué elegante que está. Usted también, ¿eh? ¿Sí? Muy bonita como siempre. Gracias. Cuídese hasta las 12, no se me vaya.